Buenas noches, muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio en la serie de mujeres poco conocidas de la Biblia. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Espero que bien, espero que hayan disfrutado y que el inicio de esta semana sea de bendición para cada uno de ustedes. Por aquí estamos nuevamente con otro estudio, con otro tema en esta noche, esperando que la bendición de Dios nos acompañe mientras vamos descubriendo personajes de la Biblia que tal vez no conocíamos o conocíamos muy poco de ellos. ¿Qué les parece? Bien, les comento que gracias a Dios seguimos disfrutando de un clima maravilloso. La temperatura está excelente, así que ahí nos vamos al patio a trabajar en el jardín y a mirar y disfrutar las flores y las bellezas que Dios nos regala a través de la naturaleza, ¿verdad? Porque a pesar de que este mundo está tan convulsionado, todavía vemos la mano creadora de Dios en las flores, en los árboles. Por supuesto que estamos lidiando con las molestias del polen. Personalmente no me afecta en cuanto a alergias, pero yo sé que hay personas que sí, así que no podemos tener una cosa sin la otra. Flores y árboles y cosas lindas en la naturaleza después de un invierno cuando todo está dormitado y que se despiertan. Entonces tenemos que tener las dos cosas, no podemos privarnos de eso. Pero a pesar del polen lo estamos disfrutando. Pasamos un par de horas, yo creo que más de una hora, ¿verdad, técnico? Estuvimos como 3 horas o más en el patio trabajando, limpiando personalmente me agrada mucho ese trabajo, especialmente después de tantos meses uno encerrado en casita sin salir afuera por el frío y por tantas cosas. Este año fuimos bendecidos que no hubo nieve, ¿verdad? Pero hubo bastante frío. Así que damos gracias a Dios por todo eso. Esta noche tenemos el estudio de un personaje que en realidad no es que no es conocida. Sí, es una mujer, como siempre. Es una mujer conocida, pero quizás no hemos analizado un poco o no hemos profundizado en algunos detalles de ella. Lo que espero en esta noche poder, con la ayuda de Dios, compartir con ustedes y despertar en ustedes también la manera de pensar, la opinión que ustedes tienen al respecto y las ideas para poder compartir este personaje con otros y sacarle un beneficio personal a la historia de la vida de la que fue la reina Vasti. Vasti, sí, esa misma que perdió el trono y que su sucesora fue nada más y nada menos que la tan conocida reina Esther. Así que en esta noche vamos a estudiar la vida de Vasti, los detalles que la Biblia nos da y algunos otros comentaristas de la Biblia que nos abren una ventana de ideas a cómo pudo haber sido la vida de esta mujer que se menciona en la Biblia. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a orar para comenzar nuestro tema de esta noche. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche invitamos tu presencia con nosotros, que el Espíritu Santo tome este estudio y nos ayude a entender lo importante que es mantener nuestros principios, mantener nuestros valores y no negociarlos bajo ninguna circunstancia, aun cuando hay amenazas y pérdidas de cualquier índole. Que podamos ser fieles a ti en todo momento.
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos hablando de quién era Vasti. Era la esposa del rey Asuero, hija de Belsasar. ¿Se acuerdan de Belsasar? Ese rey que cuenta Daniel en su libro, que vio una mano que escribía en la pared. Bueno, Vasti, dicen los comentadores, que era hija de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Así que por ahí nos vamos dando cuenta de que Vasti no era cualquier persona, que no llegó a ser la esposa de un rey por casualidad, por elección propia o quién sabe por algún amiguismo o alguna quizás componenda política. Cómo surgía, se daban las condiciones en la mayoría de aquellos tiempos bíblicos. Ella nació en Persia y, como ya les dije, estaba casada con Asuero. Asuero es ese mismo Jerjes que nosotros encontramos en la historia. Así que cuando oímos de Jerjes, estamos hablando de Asuero, que era hijo de Darío, pero no el Darío que se menciona en Daniel. Esta mujer era una mujer pagana, no adoraba a Dios, adoraba diferentes dioses, y era una mujer descendiente de la realeza. Vasti se crió en la nobleza, por lo tanto tenía que haber sido una mujer de rasgos finos, tenía que haber sido una mujer un tanto déspota, porque recordemos que todos esos personajes que descendían de la nobleza eran muy déspotas, trataban mal a la gente por la arrogancia que caracterizaba a esas personas y que sigue caracterizando a muchos de los que hoy en algunos países del mundo todavía se les califica o clasifica como personas descendientes de la nobleza. Así que Vasti era así, vivía en un palacio, en el Palacio Real en Susa, a pesar de que Asuero tenía otros lugares donde él estaba y cada cierto tiempo se venía a Susa hasta que finalmente decidió hacer de Susa la capital, la central de todo su gobierno. Así que te voy a invitar a que vengas conmigo a la lectura donde habla de Vasti, que seguramente tú has escuchado en algún momento, pero que vamos a indagar un poquito más algunos detalles. Está en el primer capítulo del libro de Esther. Y mirando esto me dio la curiosidad, dije, ¿quién habrá escrito Esther? Se cree que lo escribió Esdras. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles de la ciudad que Esdras posiblemente vivió y conoció y pudo escribir tan detalladamente asuntos que solo alguien que hubiera estado viviendo allí y que hubiera conocido bien la cultura persa y todo lo que tenía que ver con estas personas, que se diera. Permítame un momentito, le voy a decir aquí al técnico que alguien está tratando de llamar. Díganme si la conexión no se cayó, si está funcionando. ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, voy a seguir adelante. Muy bien. Entonces, vengan conmigo a Esther capítulo 1. Y comenzando el capítulo, el versículo 1 dice: el rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus, que es más o menos Etiopía, estableció su trono real en la ciudad de Susa. ¿Viste? Él anteriormente tenía su lugar, vamos a decir, su centro de atención política en otro sitio, pero se estableció en Susa
Y allí, y desde allí se desenvuelve toda esta historia que tiene que ver con Vasti y lo que estamos estudiando en esta noche. En el versículo 3 dice: en el tercer año de su reinado ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores, al que asistieron los jefes militares de Persia y Media, y los magistrados y los gobernadores de la provincia. Y durante 180 días les mostró la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. Así que nada más que por estos versículos que están aquí, ya nos podemos imaginar cómo era el esposo de Vasti. Muy ostentoso. Le gustaba mucho mostrar su grandeza. Le gustaba mucho hacerse sentir importante. Y fíjate que dice que hizo un banquete, y fíjate lo específica que es la Biblia al decir quiénes eran los invitados a ese banquete. Eran magistrados, eran gobernadores, eran personas que ocupaban en las provincias que eran parte del territorio del reino de Asuero, puestos de importancia, personas que él consideraba sus hombres, ¿verdad? Vamos a decir, su gabinete, sus personas que, en quien él delegaba todos los asuntos políticos de su reino. Hace ese banquete y esa fiesta, y eso dura 6 meses. Imagínate tú una fiesta de 6 meses. Estuve investigando y el comentario dice que estas personas, estos invitados, no se quedaron específicamente 6 meses allí, sino que algunos fueron y vinieron. O sea, venían por grupos. Porque acuérdate que si son hombres de mucha influencia y son hombres políticos, no se podía dejar las ciudades o las provincias descuidadas. La presencia de ellos era importante. Así que venían un tiempo y se iban, y luego venían otros, y así se turnaban, ¿verdad? Pero caramba, tener un banquete por 6 meses, ¿qué? 180 días, eso hay que verle, ¿no? Todos los costos de eso, pero por supuesto, como este hombre lo que quería era llamar la atención y mostrar lo importante que era él, pues nada, adelante con esa idea. Sigue diciendo en el versículo 5 que pasado ese tiempo, el rey ofreció otro banquete. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, pero lo que sí sabemos es que ese banquete se llevó a cabo a finales de marzo, más o menos principios de abril. Lo que eso sería que llevó todos esos festejos casi hasta septiembre de aquel tiempo. Y dio este otro banquete, y este fue más corto, duró 7 días. Pero mira la diferencia entre los invitados al primer banquete y los invitados a este segundo banquete. Duró 7 días para todos los que se encontraban en la ciudad de Susa. Aquí son las personas, como quien dice, de la localidad, de casa, de aquí de donde ellos están viviendo. Tanto los más importantes como los de menor importancia. O sea, yo diría que este era como el gabinete interno de él. Los otros eran los externos, los que tenían que ver con las provincias lejanas. Pero este era su grupito, su junta, para usar una terminología que nosotros entendemos. La junta de él, la junta privada. Y con esos él hizo esta fiestecita de 7 días. Y luego dice que ese banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio.
Ese palacio lo construyó Darío, el papá de Asuero. Y dice el versículo 6, una descripción interesantísima de ese palacio. Por eso es que en los comentarios se piensa que Esdras, que trabajó un tiempo en un palacio, conocía muy bien el palacio y por eso él pudo haber escrito estos detalles. No es algo seguro, pero es lo que se asume. Dice el versículo 6, fíjate la descripción del lugar donde se hizo la fiesta. El cual, o sea, el jardín interior, el cual lucía cortinas blancas y azules, sostenidas por cordones de lino blanco y tela púrpura, los cuales pasaban por anillos de plata sujetos a columnas de mármol. Eso, imagínatelo, eso tenía que haber sido majestuoso, precioso, esa combinación de blanco con azul y luego esos cordones que pasaban por anillos plateados. Eso tenía que haber sido bellísimo, ¿no? Y las columnas donde estaban sostenidos o donde llegaban esas cortinas eran columnas de mármol. También habían sofás de oro y plata sobre un piso de mosaico de pórfido mármol, madreperla y otras piedras preciosas. Un lugar impresionante. Allí, por 7 días, él se reunió con su junta privada para una fiesta y para presumir, porque eso era lo que le interesaba a él. Tan, vamos a decir, exótica era la conducta de Asuero, que dice que él en el versículo 7 usaba copas de oro de las más variadas formas, y allí se servía el vino real, el cual corría a raudales como era de esperarse del rey. O sea, este vino era de las bodegas del rey, de su reserva personal, y lo servían en unas copas extraordinarias, ¿no? Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido instrucciones del rey de servir a cada uno lo que deseara. Estaban, como diría mi abuelita, botando las puertas por las ventanas. A todo dar. Allí no había escasez de ninguna especie, no había límites para nada, y la bebida, que era algo sumamente importante y que se acostumbraba en aquellos lugares, pues era tan abundante como cada quien quisiera. O sea, no había límite para beber. Dice el versículo 9, la reina Vasti, aquí por primera vez se menciona su nombre, por su parte ofreció también un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. Ahora, pregúntate, ¿por qué Vasti ofrece una fiesta por separado? Bueno, en Persia no se acostumbraba que las mujeres asistieran a las fiestas donde estaban los hombres. O sea, todos los hombres se reunían en un lugar y las mujeres no tenían la oportunidad, no eran invitadas para estar presentes allí donde estaban los hombres. Toma eso en cuenta porque más adelante te lo voy a mencionar otra vez. Así que ella, como esos hombres tenían esposas, ella tenía sus amigas y tenían las personas de la realeza también, entonces ella aparte hizo una fiesta para todas las damas. Y allí estaban ellas, ¿verdad? La Biblia no da detalles, pero nosotros nos imaginamos disfrutando, conversando, compartiendo unas con las otras, conversación de mujeres, y los hombres allá en conversación de hombres, y política o lo que fuera, ¿no es cierto? Muy bien. Sigue diciendo el versículo 10. Al séptimo día, como a causa del vino, el rey Asuero estaba muy alegre, les ordenó a los 7 eunucos que le servían, y allí da el nombre de los 7 eunucos. Versículo 11.
que llevaran a su presencia a la reina y da las instrucciones de cómo quiere que ella vaya a donde él está. Acuérdate que la reina no podía ir donde el rey a menos que él la llamara. Eso en las leyes de aquellos reinos era así. La reina aparecía cuando el rey la mandaba a llamar. Acuérdate, lo mismo sucedió con Asuero y Ester, ¿verdad? Cuando Ester estaba allá. Muy bien. Entonces él la manda a buscar con estos 7 eunucos y le dice que la lleven ceñida con la corona real a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios, pues realmente era muy hermosa. La razón por la que Asuero manda a buscar a Vasti es simplemente para hacer un espectáculo de ostentación con su esposa, que de por sí es una mujer muy bonita. Por eso la manda a buscar. Por eso quiere que ella venga con la corona, para que se vea lo exótico de su belleza, con su corona, la mujer que está a su lado. Y dicho sea de paso, él tenía concubinas, como era la costumbre en aquellos tiempos, y en la casa de las mujeres, donde estaban los eunucos que cuidaban a todas esas mujeres, la única esposa legal que se registra en ningún sitio, ni en la historia, ni en ninguna otra parte, fue Vasti. Así que este hombrecito, a pesar de tener todas esas características no tan buenas, parece que en cuanto a tener lealtad hacia su esposa, eso era algo que él apreciaba mucho. Y tal vez era su preferida. Muy bien, entonces él la manda a buscar, pero cuando llega allá, dice el versículo 12, pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Fíjate qué frase tan corta. La reina se negó a ir. La Biblia nos da detalles de decir, bueno, ¿y por qué Vasti no fue? Si la está llamando su marido. Si ella sabe muy bien que cuando el rey solicita a la reina, ella tiene que ir. ¿Por qué no va? ¿Por qué manda a decir que no? Y los 7 eunucos se devuelven y le dicen al rey, lo dice en la parte final, esto contrarió mucho al rey y se enfureció. Vamos a hacer un análisis del panorama. El hombre está con sus amigos, con todo. Ella está tranquila ya con sus amigas en el palacio. Y este está acá. Tiene 7 días que está enfiestado, bebiendo, comiendo, hablando, diciendo. Y el nivel de alcohol que debe haber consumido él y los que están con él tiene que haber sido bastante, ¿no es cierto? Vasti sabe eso. Y ahora llegan estos eunucos y dicen, mire, su marido le está mandando a buscar que se ponga la corona porque él quiere que usted vaya para allá. La Biblia no lo dice, pero yo me voy a poner en el lugar de Vasti con el perdón de los que escribieron esto y del técnico que tengo aquí, que ustedes saben que es un diestro en el Evangelio, ¿verdad? Yo, sin faltarle a la, vamos a decir, a la inspiración de la Biblia, voy a atreverme a decir lo siguiente. Me imagino que Vasti inmediatamente dice, ¿qué voy a ir a hacer yo para allá? Ese hombre está borracho. Y todos esos otros están borrachos. Mi papá decía que el borracho no pierde la conciencia, lo que pierde es la dignidad. Y se pone a decir y a hacer las sandeces más grandes del mundo porque está bajo los efectos del alcohol. Así que Vasti tiene que haber pensado, no, yo no voy para allá.
¿qué voy a ir a hacer allá con todo ese poco de hombres borrachos ahí? Acuérdate que te dije hace unos minutos atrás que las mujeres no eran invitadas a las fiestas de los hombres. De manera que Vasti sabe, si me está mandando a buscar, es un asunto raro y él para lo que me quiere no es para lo que normalmente me mandaría a buscar. Eso es lo que pasa, es que está tan borracho que quién sabe qué quiere que yo haga allí. No voy a ir a hacer un ridículo. Yo no voy para allá. Bueno, me hubiera gustado que la Biblia dijera eso. No lo dice, lo digo yo, ¿ok? Con el perdón. Pero es evidente que en una circunstancia como la que se presenta aquí, hombres tomados bajo la influencia del alcohol, la presencia de ella allí no era para mostrar lo buena esposa que era, lo agradable que... No, la misma Biblia dice que era para que vieran la belleza de su esposa. Y quién sabe qué otras necedades hubiera podido hacer este hombre bajo los efectos del alcohol cuando ella entrara allí. Así que ella se mantuvo en su posición. Y miren, hay cosas que nosotros tenemos que entender. Nosotras las mujeres tenemos que respetarnos. Tenemos que hacernos respetar. Pero el respeto que nos van a dar, nos lo darán si nosotras nos respetamos a nosotras mismas. Así que Vasti, yo siento que era una mujer que se respetaba. Yo no voy a ir para allá, donde están todos esos hombres tomados, porque ellos están ahí con un propósito y yo no me voy a prestar para eso. No lo hizo. Así que esto molestó muchísimo al marido, ¿verdad? ¿Sabía Vasti las consecuencias de mandarle a decir a su marido yo no voy? Tenía que saberlo, porque primero al rey nadie lo contrariaba. En segundo lugar, esa respuesta negativa de ella era algo así como decirle a él, olvídate, tú no tienes autoridad sobre mí, ¿qué te pasa? Yo no voy para allá. No, ni me esperes, ni lo sueñes. Estaba quedando mal él enfrente de todo su junta, su gente, sus hombres de más confianza de allí mismo de Susa. Acuérdate que a este banquete estaban invitados la gente que vivía ahí en esa ciudad, ¿ok? O sea que eso se iba a regar como pólvora cuando se supiera que ella dijo que no, que yo no voy, que desobedeció. Uy, todos esos hombres iban a estar metidos en problemas y que la misma Biblia nos dice lo que sucedió. Vamos a seguir leyendo, ¿qué te parece? Versículo 13 dice, de inmediato el rey consultó a los sabios conocedores de leyes, porque era costumbre que en cuestión de ley y justicia el rey consultara a los expertos. ¿Sabes por qué consultó? Porque nunca antes, óyelo bien, nunca antes ninguna persona se había atrevido a negarse a un pedido del rey. Entonces, en las leyes de Persia no existía absolutamente ninguna sanción para alguien que hiciera algo así. Entonces, Asuero se vio en la obligación, vamos a decir, o en la situación de tener que ver, bueno, ¿y esto cómo lo voy a resolver? Dice el versículo 14. Los más allegados a él, y dice los nombres que eran, que tenían acceso especial a la presencia del rey y que ocupaban los puestos más altos del reino, le dijeron, según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por haber desobedecido la orden del rey transmitida por los eunucos? Preguntó el rey. En presencia del rey, de los funcionarios y de Memucán, respondió, la reina Vasti no solo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los funcionarios y a todos los pueblos de todas las provincias del reino. Memucán se fue un poquito más allá, ¿verdad? Porque, en realidad sí, esto se iba a regar, se iba a saber. Entonces, están ellos preocupados por esa situación, ¿verdad?
y dice, no solamente lo ha ofendido a usted, también ha ofendido a todo el pueblo. Versículo 17. Porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina, y esto hará que desprecien a sus esposos. Pues dirán, el rey Asuero mandó que la reina Vasti se presentara ante él, pero ella no fue. El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren, ¿las mujeres de dónde? De la nobleza. ¿Y quiénes están reunidos con él hace 7 días bebiendo y emborrachándose? Los de la nobleza que están ahí en Persia, ¿ok? Mira, estos hombres dijeron, espérate, no vamos a poder volver para la casa. Allá nos van a esperar unas culebras, unas serpientes, nos van a esperar unas mujeres alzadas en guerra y no nos van a obedecer. Eso, ¿sabe qué nos hace pensar? ¿Qué tipo de relación matrimonial tenían estos hombres con sus esposas? Que les dio tanto miedo que sus mujeres se enteraran de lo que Vasti había hecho. La verdad es que Vasti fue tremenda. Mis felicitaciones por lo que hizo. Así que ellos dijeron en el versículo 18, el día que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, les responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad. Entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia. Qué mal pensaron estos hombres que les iba a ir de ahora en adelante. Hay que ver que cuando las mujeres se plantan en una situación, los hombres le tiemblan las piernitas, ¿oyeron? Por eso es que nos tenemos que portar bien y ser mujeres mansas. No mensas, mansas. Y buenas y obedientes. Por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emite un decreto real en el cual se inscribirá con carácter irrevocable. Acuérdate que en Medo y Persa las cosas, lo que se decía, así se quedaba. Todavía hay una expresión que se utiliza hoy día, ¿verdad? Eso es una ley Medo y Persa, es como Medio y Persa. Quiere decir que no se quita, es irrevocable. En las leyes de Persia y de Media, que Vasti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se le otorgue a otra mejor que ella. Vasti sabía que estaba poniendo en peligro su posición como reina al decir que no, pero a pesar de eso, dijo que no. Y entre las cosas que encontré investigando, vi una declaración que me llamó mucho la atención. Esa declaración decía, más o menos así la parafraseo, que Vasti no respondió al llamado de Asuero por respeto a sí misma y al rey. En otras palabras, no fue una decisión unilateral de ella, sino que ella pensó, yo no me voy a exponer, pero tampoco voy a dejar que se exponga, porque quién sabe, ella pensaría, qué podría hacer este hombre bajo los efectos del alcohol conmigo allí a su lado. Así que para protegerlo, fíjate, a pesar de todo, para protegerlo de esa necedad que él dijo en medio de esa borrachera, Vasti no quiso ir para allá. Y por supuesto, por su propia dignidad, porque ella no se iba a poner en medio de un poco de borrachos que no sabían lo que tal vez podía suceder. Rehusó completamente Vasti someterse a eso y estuvo dispuesta a recibir pues las consecuencias de su decisión. Fue destituida porque se hizo esa ley, fue destituida y fíjate que no fue expulsada del palacio. Ella se quedó en el palacio, pero fue prohibida, o sea, se le prohibió volver a ver el rey. Pero ella quedó viviendo allí. Asuero no se divorció de ella, pero ella no volvió a estar con él. Por allí encontré en otro lugar que Vasti, muchos años después, su hijo Artajerjes, cuando llegó a ser rey,
la vindicó en el sentido de que la convirtió en la reina madre, ¿verdad? No para gobernar, pero sí para estar a su lado. Así que perdió por un lado, pero de todas maneras su decisión fue la correcta. Muy bien. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Bueno, aprendemos que cuando nosotros tenemos valores, principios y nos mantenemos firmes en ellos, no importa que tengamos que perder algo, lo vamos a perder, pero no vamos a negociar nuestros valores ni nuestros principios. Asuero trató este asunto con mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Y no formó un escándalo ni mandó a matar a Vasti ni nada. Primero porque la amaba. Fíjate que en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, algún tiempo después, ya aplacada su furia, el rey Asuero se acordó de Vasti y de lo que había hecho y de lo que se había decretado contra ella. El comentario dice que él estaba un poco arrepentido de haber actuado de esa manera. Y él trató el caso de Vasti con mucho cuidado y con, vamos a decir, con mucha privacidad, porque Vasti era hija de nobles, hija de gente muy importante en su gobierno, y él no iba a causar un problema creando una situación pública que pudiera poner en entredicho los beneficios de su reinado. Así que él trató este asunto así. Y pasaron unos años, ¿sabe? Y él no buscó ninguna otra reina porque extrañaba a Vasti. Ella era una de sus preferidas. Pero como Dios tiene todas las cosas en control, Vasti tenía que desaparecer para que pudiera surgir Ester en sucesión y cumpliera una misión que Dios quería que se cumpliera para salvar el pueblo. Muy bien, así que Vasti perdió su posición, pero fue fiel a sus principios aun cuando tuvo que correr un gran riesgo. Y aquí también tengo anotado algo que quiero compartir con ustedes para terminar. Tú y yo tenemos que aprender a decir que no ante ciertas circunstancias. Muchas veces en el lugar de trabajo, en la iglesia, en la comunidad, entre familia, hay situaciones donde nosotras nos vemos como, decimos, contra la espada y la pared, y hay que tomar una decisión. Bueno, pues si la decisión es a favor de nuestros principios y no pone en riesgo nuestros valores, digamos que sí. Pero si pone en riesgo nuestros valores, no lo pensemos dos veces. Tenemos que aprender a decir que no. No. No importa los riesgos que esa decisión traiga. Fíjate que Vasti perdió la corona, pero conservó su honor. Entonces, yo personalmente considero que eso no fue pérdida. Fue una gran ganancia, porque retirarte de una posición como a ella le tocó retirarse, no por voluntad, sino por la situación, ¿verdad? Pero irse sabiendo de que hizo lo correcto, eso es lo mejor. La Biblia dice allá en Efesios capítulo 6 que las mujeres deben obedecer a sus maridos y que deben respetarlos y comportarse con ellos como debe ser. Pero yo quiero que tú sepas que esa es una gran verdad y así debe ser. Pero no tienes que hacerlo ni te tienes que sujetar si tu marido viene a pedirte algo que va en contra de tus principios, en contra de tu moral y en contra de tus valores. Y por encima de todo eso, en contra de Dios.
Cuando tu esposo es un hombre sujeto a Dios, tú te sujetas a Él de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque Él ama al Señor. Él está sujeto al Señor y tú estás sujeta a Él y al Señor también. Pero no es correcto que nosotros negociemos nuestros valores, nuestros principios, nuestra dignidad para complacer a nadie. Y nadie es nadie. Vasti parece que bien clara en esto, a pesar de que era una mujer pagana y no conocía al verdadero Dios. Se mantuvo firme, aceptó las consecuencias de su decisión y se retiró de ser reina, pero se retiró con dignidad y con honra. Respeto a sí misma y aún respeto a Asuero, quien en aquel momento, a causa del licor, no pudo entenderlo. Vasti esperaba que después que se le pasara la borrachera, él se diera cuenta de lo que había pedido, pero no lo hizo. Así que lamentamos, ¿verdad?, que la historia haya sido así, pero tuvo que ser así porque estaba en los planes de Dios. Tenía que venir Esther y el espacio tenía que quedar listo y así fue. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser mujeres de un carácter firme, mujeres que sepamos en los momentos decir sí o decir no a lo que conviene y sobre todo respetarnos y guardar esa honra y esa dignidad de mujer que no debe ser echada por el suelo por cualquier circunstancia. Nuestros valores espirituales y morales no son negociables. No son negociables. Que Dios nos ayude a ser firmes en nuestra decisión. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque esta historia de esta mujer que habíamos oído en otras circunstancias, al profundizar en ella nos damos cuenta que esta fue una mujer que no estuvo dispuesta a dejar que su dignidad y el respeto propio fuera puesto en entredicho ante una situación que no debió haber sucedido. Gracias porque eso nos enseña a nosotras, las que estamos ahora viviendo en estas condiciones y en esta época, a que debemos mantenernos firmes y fieles, ser mujeres cristianas con valores definidos, sobre todo listas y dispuestas a hacer siempre lo correcto, no importa las condiciones o las situaciones en las que nos encontremos. Lo que está bien para ti, Señor, tú lo habrás de bendecir y nos darás bendición. Y si algo tenemos que perder por serte fieles, que ganemos el reino, que es lo más importante para nosotros. Líbranos de todo mal y en esta noche guárdanos, Señor, en el descanso y durante toda esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Si ya te conectaste en mi canal de YouTube, te pido que lo hagas, que te conectes, que te inscribas, que le des a la campanita para que allí pueda avisarte cada vez que subimos un video. No olvides que todos los lunes estamos por aquí a las 8 de la noche. Espero verte el próximo lunes si Dios nos da vida y salud. Bendiciones.